Bien, les decía, vamos a dar inicio. A nombre de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, en colaboración con las Defensorías Públicas de los estados de Jalisco y San Luis Potosí, se les da la más cordial bienvenida y se agradece la participación en el seminario Materia Civil, que dentro del ciclo de seminarios jurídicos se llevará a cabo esta semana. El día de hoy, dentro del ciclo de seminarios jurídicos, se llevará con la intervención de la licenciada Sandra Dominique Saldaña García con el tema Análisis de la Ejecutoria de Amparo 2173, diagonal 2020, prescripción positiva de mala fe y sin título para que opere, deberá acreditarse fehacientemente la causa generadora de la posesión. La semana que entra. A continuación, me permitiré dar lectura de la síntesis curricular de la ponente. Ella actualmente es defensora pública civil adscrita a la región C de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por la Universidad de León, plantel Salamanca. Actualmente se encuentra en trámites de titulación de la maestría en Derecho Familiar en la Universidad Magno Americana, plantel Morelia, Michoacán. Ingresó al Poder Judicial del Estado de Guanajuato en el año 2007, en donde se desempeñó como oficial judicial, actuaria y secretaria de acuerdos, colaborador informático y de redes sociales de servicios de capacitación y actualización Gudiño, SECAPAC, desde el año 2012 a la actualidad. Cuenta con diversos cursos y diplomados de especialización como Amparo, Psicología Forense especializada en niños, niñas y adolescentes, litigación con perspectiva de género, oralidad, responsabilidad civil, entre otros, y como docente ha impartido las materias de Derecho Adjetivo Sustantivo Civil, Amparo, Prácticas de Amparo y Derecho de Oralidad Familiar. Finalmente, les recordamos que durante la sesión es necesario mantener sus cámaras encendidas y los micrófonos apagados. En caso de tener alguna pregunta, se puede realizar, como nos lo indique la licenciada Sandra Dominique Saldaña, ya sea a través del chat o bien al concluir la sesión, como ella nos indique. Además, es importante que registren su asistencia en la liga que se les compartió en el correo, que se les hizo llegar en el link para esta misma sesión. Y ahora, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la licenciada Sandra Dominique. Adelante, licenciada, la escuchamos y muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, muchas gracias y bueno, también gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, precisamente yo les había comentado que íbamos a abordar dos temas para poder platicarlos y por aquí dar nuestra tenido respecto a ambos temas. Uno de ellos precisamente es el que mencionaron o que acaban de mencionar de la prescripción positiva de mala fe y sin justo título. Es precisamente la ejecutoria que se mencionaba, la 2173-2020. Por aquí, el registro digital de la jurisprudencia es el 20-24-088 y el registro digital de la ejecutoria es el 30-33-5. Realmente vale mucho la pena leer esta ejecutoria, pues es básicamente una cátedra de derecho, en este caso del tema de usucapión, prescripción positiva de mala fe, sin título para que opere debe de acreditarse fehacientemente la causa generadora de la posesión. En muchas ocasiones, bueno, precisamente en estos temas que escogí, es porque se nos presentan de manera continua en las defensorías. Y por eso mismo fue que, además de que son ejecutorias actuales, esta precisamente es de enero de este año y vale mucho la pena realmente actualizarse sobre esta ejecutoria. La dinámica podríamos hacerla simple. Al terminar de platicarles de qué trata la ejecutoria, podríamos
comentar alguna experiencia en relación a esta ejecutoria, alguna opinión que se tenga respecto a este tema. Iniciando, en la Ciudad de México, vamos a poner un nombre, no sé, Pedro, demanda a Pablo sobre la acción de prescripción positiva. Pablo contesta y reconviene la acción reivindicatoria. En sentencia de primera instancia se da la razón y se condena a Pedro a la entrega del bien inmueble. Después, inconforme, Pedro interpone un recurso de apelación que se resuelve declarándose que ha operado la prescripción positiva en favor de Pablo. Y luego, inconforme, Pablo promueve el juicio de amparo y se concede el amparo y Pedro promueve la revisión y Pablo la revisión adhesiva. Y en sentencia del recurso de revisión se da la razón al tribunal colegiado que otorgó el amparo a Pablo. El tribunal colegiado consideró fundados 3 conceptos de violación manifestados por Pablo. Específicamente, de hecho, hubo varios conceptos de violación, pero específicamente fueron 3 los que consideró como fundados y de ahí partió la ejecutoria. El primero era que si bien era cierto que al ejercer la posesión de mala fe se carece de un justo título, también es cierto que Pedro debió de haber demostrado la causa generadora de la posesión y esto no aconteció propiamente en el juicio. Y el siguiente concepto de violación fue precisamente eso, que los testigos no habían expresado nada sobre la causa generadora de la posesión. Y el tercer concepto de violación fue que con independencia del hecho jurídico por el que se tomó posesión, ya sea que se califique de título o de causa generadora, Pedro debía estaba obligado a demostrarla y no que se asumiera que este título o causa generadora por el simple hecho de que él estaba poseyendo desde cuando había poseído. El tribunal colegiado también afirmó que la causa generadora de la posesión en concepto de propietario, en este caso no se había acreditado, pues la posesión podría haberse dado de otra forma, ¿sí? Pues si bien sabemos, la posesión es ya sea derivada o posesión originaria. Por virtud de un contrato de comodato, por ejemplo, la derivada, o algún acto u otro acto jurídico que transmita el uso y disfrute de algún bien. Pues tratándose de una posesión derivada, la misma no sería apta para prescribir. Y precisamente de ahí viene que es necesario probar la causa generadora de la posesión. Después, Pedro tuvo como argumento medular al promover el recurso de revisión que varios artículos del Código Sustantivo del DF, actualmente Ciudad de México, vulneraban sus derechos humanos a la posesión, a la libertad, a la propiedad y a la no autoincriminación. Y que esto ya debía ser suficiente para poder usucapir de mala fe y la mera detentación del inmueble por el transcurso de un tiempo determinado. Él consideraba que así debía de ser. La Suprema Corte definió que la causa generadora de la posesión es posesión como el acto o hecho jurídico que da origen a la posesión y que con independencia de si es de buena o de mala fe, sí debe de tratarse de una posesión originaria, ¿sí? Y no de una derivada. Es necesario que la causa generadora se pruebe, pues con ellas también se prueba que la posesión es originaria o derivada, si es de buena o de mala fe y precisamente el tiempo o el plazo necesario para que opere la prescripción. La primera sala también manifestó que el concepto de dueño no viene del fuero interno del poseedor. Muchas personas creen que ya el simple hecho de ostentarse como dueño ya les otorga ese carácter y no es así, sino que lo tiene que precisamente probar cuál fue el hecho o el acto
que lo llevó a poseer y que este hecho o este acto jurídico sea lícito o ilícito. Precisamente también mencionaba la Suprema Corte que era razonable que se solicitara o se pidiera estos requisitos de tiempo por la usucapión, ya sea de buena o de mala fe, aunque precisamente en los dos casos se sanciona la negligencia o el desinterés dueño original del bien. Cuando se trate de buena fe, el plazo para adquirir la propiedad es menor que al de mala fe, porque precisamente se tiene un justo título. Y que esto ya implicaba la misma, o se pretendía la transmisión de la propiedad con el justo título. Pero en el caso de la mala fe, el tiempo para prescribir se incrementa con una doble lógica, para dar seguridad jurídica al propietario original y para desincentivar a la adquisición de la propiedad por vías ilegítimas. Precisamente por eso se alarga el tiempo. La razón por que el alto tribunal insiste en que se pruebe la causa generadora de la posesión es que debe generarse una certeza y una seguridad jurídica en la tutela del derecho de propiedad y así evitar injusticias o abusos, pues la única posesión apta para prescribir es la originaria. Por lo que el estándar probatorio para acreditar la existencia de un justo título es necesario probar la existencia también de la causa generadora de la posesión. Y el estándar probablemente es más alto que en la buena fe. Contrario a lo que alegaba Pedro, el requisito para acreditar fehacientemente la causa generadora de posesión no resulta desproporcionado, pues era lo que él alegaba, ni hace nugatorio su derecho al debido proceso, ni a la posesión, ni a la propiedad, y que por el contrario es una garantía procesal de seguridad jurídica, y que aún y en el caso de que la causa generadora de la posesión proviniera de un acto de violencia o un hecho ilícito, resulta evidente que al momento de terminar o que se prescriba o se extinga la acción penal, a partir de ese momento comenzaría a contar el tiempo para la prescripción en su caso, ¿sí? Y ya no sería o ya no incurriría en una autoincriminación, pues la facultad punitiva del Estado ya para perseguir precisamente este delito ya no podría ejercerse en contra, en este caso de Pedro, porque alegaba que su derecho a la no autoincriminación estaba siendo violado, pero el razonamiento de la Suprema Corte respecto a esto fue de esta forma, que ya habría pasado el tiempo necesario y a partir de que prescribiera, comenzaría ya entonces a contar el tiempo para usucapir, en su caso de mala fe, ¿sí? En sí, les estoy comentando lo medular. Es muy interesante, como les comento, si pudieran para poder refrescar un poco sobre este tema. No sé si tuvieran algún comentario de alguna experiencia o alguna duda respecto al tema que pudiéramos comentar. Estaría excelente que fuera, si quieren abrir el micrófono, quien guste participar. Si no hay comentarios, podríamos pasar al siguiente tema. No sé si... Sí, buenas tardes. Licenciado Juan José. Sí, ¿me podría compartir nuevamente el número de la requisitoria? Que no alcancé a tomar nota. Claro que sí. El número de la jurisprudencia, el registro digital No, es... perdón.
¿El registro digital? No, de la sentencia. 2173-2020. No, el número de la resolución que nos sugiere leer. Precisamente es ese 2173/2020. O le Ok. puedo proporcionar el registro digital de la ejecutoria. Ese. Ok. El registro digital de la ejecutoria es el 30335. Ok, muchas gracias. No, de nada. Ok, entonces si no hay una pregunta o alguna intervención respecto a este tema, voy a pasar al siguiente. Sí, maestra. Antes de pasar, nada más estaba ordenando. Habla Alejandro Lugo Orozco de Defensoría Pública San Luis Potosí. Ok. Mire, efectivamente, bueno, aquí, bueno, escuché que se trata de exponer experiencias. Claro. Y precisamente el de la voz lleva un asunto. Yo soy defensor público en materia penal. Y recientemente me asignaron un asunto donde anteriormente llevaba abogado privado. Al momento de resolver, al momento de verificar la carpeta de investigación, y ahora sí ya agotada la investigación complementaria porque ya vamos a una audiencia intermedia, me percato precisamente eso. O sea, es por el delito de despojo, perdón. Se le está acusando a mi representado del delito de despojo de bienes, que en primer término no se tiene la certeza si era propiedad privada o era propiedad o agraria. Al final de cuentas, bueno, el meollo del asunto es que determinado grupo llega y se mete a una extensión grande de terreno, lo ocupan, y la acusación es que después de pasado 15 años, llega un tercero, que en este caso es mi representado, y se introduce. Esas personas refieren, al momento de acudir al Ministerio Público, refieren tener el derecho de una posesión. Y con esa calidad, pues interponen la querella. Me llamó mucho la atención ver cómo el juez vinculó, o sea, qué refirió sobre la posesión, ¿sí? Porque, bueno, en primer lugar, a mí en lo personal me resulta claro que los hechos ilícitos no generan licitud posterior, ¿sí? Lo que no es derecho no puede ser legal, ni en actos futuros, ¿no? Así de concreto. Y precisamente me fui a la vinculación a ver qué refería el juez. Y a ver primero cómo lo exponía el Ministerio Público, porque para mí eso es muy importante. Ahora sí es el requisito de procedibilidad. Si no está esa posesión debidamente fundada, pues obviamente que no puede haber un despojo. Si no hay una posesión realmente reconocida, pues para mí no puede existir el despojo, es presupuesto. Y efectivamente no alcancé a escuchar ni al juez ni al Ministerio Público qué referían sobre una posesión. Únicamente referían que porque ellos, bueno, ya tenían 15 años y que por lo tanto, bueno, ya tenían el derecho. Pero vamos, al final de cuentas, yo ahorita ya me encuentro impuesto, y precisamente mi argumento va a establecer por ahí una suspensión del proceso o alguna causa de extinción, precisamente porque no se da el requisito de procedibilidad. Para mí no se da el despojo. Lo curioso es que cuando llegan estas personas, los que se dicen, el grupo que se dice víctima, al final de cuentas, quieren acreditar la posesión con oficios dirigidos a la Secretaría de la Reforma Agraria, donde pedían ese terreno para usufructuarlo, para de alguna manera generar derechos.
Y obviamente la Secretaría de la Reforma Agraria dice, bueno, no son terrenos de la nación, no son terrenos propios, están apenas en vías de ser reconocidos como terrenos de la nación. Eso fue en el 2002, en el 2012, por ahí resuelven, se decreta que son terrenos, ahora sí, propiedad de la nación. Pero entonces, cuando ellos entraron en el 2002, primero no tenían un determinado propietario, no sabíamos si es propiedad privada, propiedad ejidal o propiedad de la nación, sino hasta el 2012 se dilucida por ahí mediante un decreto, mediante la publicación en el medio oficial, donde dicen que efectivamente esos terrenos ya pasan a ser de territorio nacional. Desde ahí para mí es muy importante, porque cuando, en todo caso, para mí las personas que se dicen víctimas, pues para mí no tienen la calidad de víctimas, ¿sí? Precisamente porque no establecen una causa generadora que les dé precisamente esa calidad de poseedores, ya sea ni de buena ni de mala fe, ¿no? Creo que es muy, necesitaría yo checar a fondo de este último criterio que emitió la Corte, pues para poder de alguna manera reforzar mis pautas. Pude ver en alguna ocasión en un colegiado por allá de Tamaulipas, precisamente se hablaba de que lo que es de alguna manera, lo que es ilícito no puede generar cuestiones lícitas, ¿no? Entonces, de acuerdo, y la pregunta es aquí en este sentido, no sé si lo estoy malinterpretando, por ahí usted refiere que de acuerdo a este criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia, establece que los 5 o 10 años que establece la ley únicamente es para establecer el derecho, pero este derecho posteriormente tendrá que ser cristalizado mediante un procedimiento, ya sea solicitando una prescripción positiva. A partir de ese momento empieza el derecho. ¿Es correcto? Sí, bueno, mi interpretación respecto a esto es que, por ejemplo, si en este caso ellos tenían poseyendo, no sé, dice 15 años, pero no sé, no tengo conocimiento de la materia, en este caso la prescripción del delito de despojo, no sé, prescriben 10 años, entonces al extinguirse la acción punitiva, entonces a partir de ahí es cuando empezaría a contar el término para poder prescribir. Y ya, obviamente, al fenecer el término, tendrían que promover para poder obtener esos derechos, o que más bien para que fueran reconocidos ese derecho de posesión. Yo lo interpreto de esa manera, porque ya posteriormente de que se haya extinto la acción penal, pues básicamente desaparece en este caso el delito, y ya es cuando comenzaría a contar el término para la prescripción. Es lo que yo interpreto de esta manifestación de la Suprema Corte. Ok, gracias, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Chihuahua. Buenas Yo tardes. también soy penalista. Nos acaban de invitar precisamente a estas conferencias. Gracias. Aparte penalista, pues yo fui agrarista mucho tiempo. En respuesta a lo que plantea el compañero, le menciono, los bienes agrarios son imprescriptibles, inembargables. Al pronunciarse ya la Secretaría de la Reforma Agraria sobre el tipo de bien, ya no sería la cuestión de poder alegar un despojo, puesto que este bien pues ya no pertenecería en particular, sino más bien a la nación. Por ende, tendría que solicitar al juez precisamente que declinara por ser una cuestión de competencia. Es mi participación. Gracias. Okay. Muchas gracias, licenciada Ivette. Licenciada Sandra Piña. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De igual manera, en el Código Civil, al menos aquí en el estado de Guanajuato, refiere que hay ciertas posesiones que no son materias de prescripción. Efectivamente, si en el 2012 se estipuló
que además hay un decreto expropiatorio. Recordemos también que en materia civil, cualquier posesión o título anterior a ese decreto expropiatorio queda sin efectos, no se puede invocar. Entonces, aun cuando hay un decreto expropiatorio, la posesión anterior se pierde, que sería en materia civil, y posteriormente, pues no se puede alegar, ¿no? Y además también hacían la referencia a que si derivado de un acto ilícito, se puede prescribir. Yo creo que aquí no tenemos que confundirnos. El artículo al que se refiere la mala fe, ay Dios, ya lo perdí, aquí en el estado de Guanajuato. La mala fe es el 1054 del Código Civil. No hace referencia, ojo al gol, a que se entre a poseer a través de una violencia o de un acto ilícito. La mala fe en el estado de Guanajuato, digo, y es un criterio en general, se refiere técnicamente a que entras a poseer un bien sabiendo que no eres dueño y que no tienes un justo título, porque también hay que ser muy precisos en no confundir lo que es el justo título con la causa generadora propiamente. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Sí, perdón, maestra. Mire, yo creo que me expliqué mal. Aquí el meollo del asunto es que yo no estoy metiéndome a situaciones de prescripción adquisitiva o, a través de un procedimiento civil, no, ni tampoco pienso alegar una prescripción en materia penal. No, aquí lo que yo pretendo de alguna manera argumentar es la falta del requisito de procedibilidad, porque si esas personas que se dicen poseedores de ese bien, cuando interpusieron la querella no tenían la calidad precisamente de poseedor reconocidos, o sea, realmente ellos no habían usucapiado, no habían prescrito o no habían obtenido ninguna diligencia para que un juez de lo civil les decretara precisamente esa buena posesión. ¿Sí? Entonces, al no existir ese pronunciamiento, pues ellos no tenían la calidad de víctima. Por lo tanto, al no tener la calidad de víctimas, pues para mí no existe o no debe de existir un proceso. Es más, ni siquiera se le debe haber vinculado a mi representado. ¿Por qué? Porque no está precisamente establecida una causa generadora que de alguna manera facultada a aquellos que se dicen víctimas para poder interponer la querella. En sí, ese es el meollo del asunto. Gracias, sin embargo, bueno, pues sí, la opinión aquí de la licenciada Ivette, pues fue muy claro. Felicidades. Gracias. Gracias. Licenciada Adriana. Y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Creo que entender la situación o el conflicto que se pudiera presentar para el licenciado Alejandro, que presenta su duda. Y sí, confluyen varias cosas en esto. Una de ellas es efectivamente que no tiene un justo título. Vamos, partiendo desde la materia penal, si no acreditas la legitimación para poder ejercer la acción, pues sería pues las consecuencias inherentes a no acreditar esa legitimación. Sin embargo, solamente como observación, en derecho civil sí se protege tanto la propiedad como la posesión, están jurídicamente tuteladas, está definida cómo y cuándo. Efectivamente, al momento de mencionar que existe una situación que ahora es bien de la nación, pues creo que con esto terminamos sobre las otras situaciones de si tiene si hubo despojo o no hubo despojo, porque se acabó pues ahí, como dice la licenciada de Chihuahua. Efectivamente, una vez que es un bien de la nación, se acabó el tema, pues. Y en relación con la situación de delictuosa, pues sí tenemos, como atinadamente lo dice usted, licenciada Dominic, en el artículo 1061 del Código de nuestro Estado, que se menciona que el que posee en concepto de dueño por un año o más pacífica, continua y públicamente, aunque su posesión sea de mala fe, con tal de que no sea delictuosa, tiene algunos derechos. O sea que sí se prevé la situación independiente de la mala fe en el origen de cómo entra a poseer, la situación delictuosa. Sí está prevista como un aspecto aparte. Entonces, como usted atinadamente lo dice, es
hasta que prescriba la situación del delito que se haya cometido, empieza a correr el término para la prescripción. Gracias, licenciada, sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna intervención? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que también es una ejecutoria de diciembre del 2021, y bueno, me pareció a mí muy interesante porque, bueno, vamos, los que se dedican propiamente al derecho familiar, podrían haber presentado algún convenio con estas características o escuchado de algún convenio con estas características que precisamente ahorita vamos a comentar. Y para que, bueno, en lo posterior hay incluso juzgadores que no tienen conocimiento y que continúan dándole pauta a convenios de esta índole. Precisamente se llama la jurisprudencia, tiene al rubro, dice convenio de divorcio. Son inconstitucionales las cláusulas contractuales que fomentan el sistema patriarcal, es decir, la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. El registro de la jurisprudencia es el 20-23-93-4 y el registro de la ejecutoria es 30-27-6. ¿Sí? Les cuento más o menos lo que aconteció en el juicio. Este es un juicio que se llevó o que se desahogó primeramente fue un juicio de divorcio por mutuo consentimiento que se presentó en el estado de Nuevo León. Se realiza un convenio precisamente en que, entre otras cláusulas, el padre se obligaba a donar a sus hijos en propiedad un bien inmueble, y se constituyó un usufructo vitalicio en favor de la madre de sus hijos. Posteriormente, se declara la validez del convenio y se dicta la sentencia, y se hace la protocolización de la donación. Tiempo después, el padre, por algunas circunstancias, solicita el cambio de guardia y custodia. En la vía incidental, dentro precisamente de ese juicio donde se presenta el divorcio por mutuo consentimiento, y se declara el cambio de guardia y custodia en favor del señor. Seguido esto, al estar ya los niños con el señor, promueve medios preparatorios a juicio para tener certeza de quién estaba habitando el bien inmueble que había donado a sus hijos. Pues al parecer ni sus hijos ni la madre de estos estaba habitando en ese inmueble. Y posteriormente ya presenta un juicio civil donde demanda la revocación de la donación, ¿sí? Tanto en este caso de la parte de sus hijos como la de el usufructo en beneficio de la madre de sus hijos. En primera instancia se resuelve que el padre carecía de la legitimación para la promoción de esta causal, y inconforme la señora promueve apelación. Y esta se resuelve en el sentido de que sí tenía y ya después de trámites, los trámites pertinentes, la Suprema Corte atrae el conocimiento de este juicio de amparo precisamente. Los conceptos de violación que la Suprema Corte calificó de fundados y que además los declaró que eran de trascendencia, fueron que en primera, que la quejosa, la señora en este caso, estimaba que una de las cláusulas del convenio en donde se había acordado la donación representaba un abuso a su persona, pues imponía condiciones de conducta con motivo de su condición propia de mujer, sin que el padre de sus hijos se le impusieran también condiciones de esa naturaleza. Y el otro concepto de violación era que la autoridad responsable había sido omisa en abordar el caso concreto con perspectiva de género, a pesar de que está precisamente obligada la autoridad a salvaguardar el derecho de la mujer.
Las condiciones, específicamente hay que comentar, las condiciones pactadas en el convenio eran que la madre podía obtener ese usufructo de forma vitalicia si y solo si se mantenía soltera, que no recibiera visitas masculinas en el domicilio y que no contrajera matrimonio y que habitara única y exclusivamente con sus hijos en ese domicilio. ¿Sí? Entonces, por todos lados se le estaba limitando este derecho, que la Suprema Corte argumentó al respecto sobre este tema, que incluso en aquellos actos que se celebran con fundamento en la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, se tenía que, la autoridad tenía que hacer válido y efectivo el contenido axiológico del parámetro de control de regularidad constitucional, ¿sí? Pues aun y cuando el derecho de propiedad y de contratación tienen un rango constitucional, así como la autonomía de la voluntad, en aquellos ámbitos jurídicos diferenciados en los cuales el principio de la autonomía de la voluntad tiene menor resistencia frente a la injerencia externa. En este caso, los límites, bueno, existen límites de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Que es límites que vienen contenidos en la ley, en la moral y en el orden público, ¿sí? Y precisamente considero que este límite se encuentra situado en el orden público, ¿sí? Pues es una limitación subjetiva al recaer en el sujeto, en este caso en los sujetos contractuales. Por ese motivo es inválido que un particular mediante la celebración de un contrato o de un convenio estipulen o acuerden sobre la restricción absoluta del ejercicio de un derecho humano, en este caso de la señora, el desarrollo de la personalidad y su libertad de autodeterminación, y al ejercer una vida libre de violencia, pues la coloca, en este caso, en una desventaja en relación con el Señor, porque ella precisamente al tener que aceptar estas condiciones, quedaba en latente una desigualdad muy marcada en relación con el padre de sus hijos. Y aquí se hace latente un régimen opresor en perjuicio de la señora. Pues es el resultado de las costumbres, de los hábitos, de las normas sociales y culturales, y en su caso morales, que ya no se cuestionan porque estructuralmente ya están arraigados, ya no se razonan. Entonces ella puede ser que no lo haya visto, vamos, desfasado o fuera de lugar, porque ya inconscientemente ya las mujeres están programadas o estamos programadas a estas cuestiones. De ahí que resulte comprensible que la señora, en este caso la quejosa, hubiera consentido la celebración del convenio, aún y a pesar de colocarla en una situación evidente de desventaja. Siendo comprensible que la autoridad jurisdiccional haya sido omisa en advertir la relación de intergerencia con motivo de la celebración del convenio, porque pues de la misma forma la autoridad está programada, o vamos, inconscientemente, para aceptar este tipo de convenios o de cláusulas en los contratos que van en contra precisamente de los derechos humanos de las mujeres. La Suprema Corte menciona que una de las características del sistema patriarcal es que se encuentra presente en todos los aspectos de la vida diaria, tanto en el ámbito público como en el privado, y la forma en la que ha logrado permear en cada uno de los espacios de la actividad humana ha sido mediante prácticas sociales que se replican una y otra vez, y la dinámica de dominación y subordinación con la cual se alimenta su legitimidad se ha normalizado. En ese escenario, el temor o miedo que poseen las mujeres, en su caso, respecto a los hombres, se constituye como una pauta de comportamiento. En el caso de concreto, el tercero interesado ejerció su poder como hombre, validando su capacidad de otorgar, de conceder o de limitar bienes a la madre de sus hijos,
también considerando darle un estatus o valor a la señora, esperando a que ésta cumpliera con una serie de normas y órdenes cuya formulación solo le beneficiaban al señor y no a la madre de sus hijos. El alto tribunal concluyó que la estipulación de estas condiciones referidas violentan aspectos que integran parte de la forma en que la quejosa pudiera proyectarse y cumplir sus metas, objetivos fijados, y que por tanto solo a ella le corresponde automáticamente decidir, sin tener coacciones o limitaciones injustificadas, ni condicionándola a satisfacer roles de género o hacerse partícipe de relaciones intergenéricas de poder que vulneran sus derechos como mujer. Bueno, platicando sobre este tema precisamente con algunas personas, muchos me comentaban o algunas personas me comentaban que no estaban de acuerdo precisamente con este aspecto. Porque en el caso concreto, por ejemplo, el hecho de que una mujer viva en la casa propiedad del padre de sus hijos y que introduzca en esta casa a un hombre, incluso hasta para hacer una vida ya de pareja, generaba o causaba un riesgo a los hijos, a sus hijos, ¿sí? O podía ponerlos en riesgo, ¿sí? Pero bueno, precisamente en esta ejecutoria se menciona que este tipo de condiciones no pueden imponerse de manera injustificada, ¿sí? Y precisamente aquí es donde entra esa situación. Si en algún momento se llegase a probar que los hijos, o en este caso los niños, o los adolescentes se encuentran en riesgo al tener la madre o la señora viviendo a una persona masculina de su pareja que no es el padre de sus hijos, si se probara que existe este riesgo, precisamente ahí en ese caso sí se podría limitar esta cuestión, pero no así yendo tan lejos como de mantenerse soltera o de no casarse, ¿sí? En este caso, el señor promovió lo de la revocación de la donación, porque tengo entendido que la señora ya no estaba habitando el bien inmueble, que por el contrario lo estaba rentando, y precisamente esto fue lo que lo llevó a demandar. Tengo entendido que únicamente se iban a dejar estas cláusulas o se iba a analizar o se iba a continuar el asunto de lo de la revocación de la donación únicamente ignorando estas cláusulas al momento de resolver, estas cláusulas las iban a ignorar. Si existía algún otro tipo de causa para que pudiera proceder lo de la revocación de la donación, se tomarían en consideración, pero no así estas condiciones que se le habían impuesto a la señora de manera, que iba en contra de sus derechos a la libre autodeterminación, etcétera, los demás derechos que implican esta cuestión. No sé si alguien tuviera alguna pregunta o intervención de alguna experiencia de asuntos. Específicamente yo sí he tenido algunos convenios en donde se ha propuesto esta situación. Anteriormente he visto también que la autoridad sancionaba estos convenios como si nada, pero ya recientemente me tocó que un juez aplicó esta jurisprudencia y no calificó más bien, no aprobó una de las cláusulas que iba dirigida a esta limitación de derechos precisamente de una señora. ¿Alguien? Pero por ejemplo, y tomando ese tema del riesgo, el riesgo es que se puede dar inminente y se puede dar de forma inmediata. Y el promover alguna situación respecto de
ponerle alguna limitante a la madre por ese hecho, pues no se hace de forma inmediata y el riesgo sí corre de momento a momento. Y yo creo que sí es, digamos, sí debería ser en un momento dado algo, algo más de inmediatez, digo, sobre todo porque si se está hablando de riesgo sobre menores, no hay que esperar a poder invocar una jurisprudencia, debe darse ya desde antes, que quede el precedente. Porque decir, bueno, hasta que no pase el riesgo, pues ya pusiste en riesgo o ya pasó algo a los menores, ¿no? Precisamente, bueno, lo que también comenta, en la ejecutoria se habla de que no pueden anticipar, no se puede anticipar un riesgo. Entonces, no se podría, previamente a que pase algo, porque incluso también con el padre podrían estar en riesgo y no vas a limitar un derecho nada más porque piense que, no sé, que los niños pueden ser abusados, violentados. Entonces, pues no se puede, vamos a ver el futuro para poder controlar esa situación, ¿sí? Bueno, yo lo considero así también y algo así menciona también la ejecutoria. Buenas tardes. Tu servidora Rosario Castellanos, mi opinión sería más acercándose a la circunstancia que se modificó en razón del convenio que habían formulado, dado que la situación de los menores se modificó en razón del cambio de la custodia que se había reservado única y exclusivamente a favor de la mujer. Y como atinadamente dice la jurisprudencia, el libre desarrollo de la personalidad no se debe delimitar a ninguna persona de los interesados del convenio. Pero también es cierto que si la señora ya no tenía la custodia de los menores e independiente de los riesgos que se pudieran haber realizado, si es que la señora habitaba ese domicilio con una o con otra persona, creo que para mi gusto no tendría nada que ver el hecho de que se modificara el convenio respecto a la donación que se formuló y que se reservaba el usufructo vitalicio a favor de la interesada. Ok. Licenciada María. Rosario Castellanos. Ah, no, sí. Muchas gracias, licenciada Rosario. Sí. Bueno, yo considero que en esta ejecutoria lo que trata un poquito de proteger es el libre desarrollo de la personalidad de tanto la mujer como el hombre, porque no le podemos poner una limitante tanto a la mujer como al hombre de que va a permanecer en ese domicilio o junto con los hijos siempre y cuando permanezca libre de la unión de una pareja. A mí se me imagina el supuesto de que si ya tenemos un contexto en el que los menores se encuentran en riesgo por la conducta de la pareja de la mamá, bueno, aquí sí se puede poner esa condicionante de que no se permite el ingreso. Es más, yo he celebrado convenios en donde, no convenios, sino medidas en donde el juez dice, en virtud de que los menores en la escucha manifiestan que no se llevan bien con la pareja de la mamá, se permite la convivencia únicamente con la mamá, pero que no esté presente la pareja. Pero bueno, aquí es una situación de riesgo ya, si no a lo mejor demostrada, pero ya es inminente. Cuando no tenemos una situación de riesgo inminente, considero yo que sí se está violando el libre desarrollo de la personalidad de la mujer o bien también del hombre, porque también se le puede poner una limitante al hombre, pero creo yo que esta tesis se refiere más bien a evitar este tipo de limitantes que condicionaban a la mujer a que mientras estaba en el domicilio no podía iniciar ninguna relación ni de concubinato ni de matrimonio. ¿Por qué? Porque si la inicias, entonces tendrás que abandonar el domicilio, que es tanto de tus hijos como parte también de los alimentos que comprenden también la habitación, así como para la mujer. Entonces, considero yo que esta tesis fue muy atinada en esa situación para proteger el libre desarrollo de la personalidad.
¿Es cuánto? Gracias, licenciada. Licenciado Héctor Martín. Licenciado Héctor Martín. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Considero que tenemos que analizar esta tesis desde un contexto tan amplio como son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no solo implican la cuestión de género. Tanto hombres como mujeres tenemos el derecho a los preceptos de derechos fundamentales que invocan precisamente la Corte en esta tesis. Obviamente, encaminados en derecho civil, están las causas de nulidad de los contratos. También se establecen los contratos por vicio, son nulos, hablándose de la violencia, hablándose del dolo, del error en que se encuentre uno de los que lo celebran. Entonces, yo creo que esta situación nos amplía en cuanto al beneficio que trae las cuestiones ya establecidas en las leyes, a aplicarlas en las normas jurídicas y en las declaraciones de derechos fundamentales de tanto hombres como mujeres, ampliarlas a la aplicatoriedad eficiente. Es nada más una aplicatoriedad eficiente de lo que ya está contemplado, ¿verdad? Obviamente, ¿qué le permite al juzgador esto? A lo que está obligado a hacer. Esto no, comentaba yo esta tesis con un amigo y le digo, no, es que no le permite, le obliga al juzgador a velar la cuestión de derechos fundamentales. Hablando de otras cuestiones como la propiedad, bueno, pues tenemos que analizar qué nos traslada esa donación, qué nos permite que me donen a mí el usufructo vitalicio. El que rente o no rente, pues es mi determinación, mi necesidad de rentar para obtener frutos y tener una vida un poquito más digna con los recursos que obtenga de esa renta. Esa cuestión considero que desde el punto de vista legal, pues ya había trasladado él la cuestión de lo que es el usufructo, cómo los obtenga o cómo los ejerza ese uso y disfrute, pues estaba desde un principio al intentar la revocación o la nulidad de ese convenio, que vamos a trasladarlo al final de cuentas es una celebración de un contrato, estaba condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque tú ya trasladaste la propiedad del usufructo vitalicio o el uso y disfrute del usufructo vitalicio. Y ya me queda a mí si lo rento a un tercero o no lo rento o cómo quiero ejercer precisamente ese usufructo. Como les reitero, considero yo que esta tesis lo que hace es, obviamente, obligar al juez a ejercer derechos que ya estaban o que están desde hace mucho tiempo al aplicarse a los contratos y a las formas de nulificar o no. Obviamente, estamos en presencia de, como está tan de boga, el régimen patriarcal, las cuestiones del machismo. Bueno, sí, efectivamente, no podemos negar que se ha juzgado muchos años desde esa perspectiva, pero afortunadamente este tipo de situaciones, este tipo de tesis y de apertura nos ponen en un plano de igualdad, es a lo que vamos a lograr ejerciendo estos derechos que obviamente están obligados los jueces, aunque los abogados no los invoquemos, como propiamente usted lo ha dicho en el caso que el juez anuló una cláusula que era contraria. Muchas gracias. Gracias, licenciado Héctor. Licenciado Mauricio Medina. Sí, buenas tardes. Bueno, básicamente yo siento que la intención muchas veces de este tipo de convenios, en el sentido de poner restricciones, y bueno, lo vemos en la práctica diaria, de que muchas veces el padre
se encuentra en la situación, en la disyuntiva de decirle de que a lo mejor la nueva pareja está haciendo su disfrute de un bien que le costó a él o que le está costando a él y que hizo para patrimonio de sus hijos. Incluso no lo hizo para su excónyuge, que finalmente le deja el usufructo del bien del inmueble por el hecho de que tiene la guarda y custodia y cuida de los menores. Pero decir, muchas veces el temor en un momento dado, el cuidado que tiene el hombre en este caso, es por el hecho de que decir, bueno, es que la casa me está costando a mí, la casa la estoy pagando yo, y el hecho de que la mujer tenga o pretenda introducir a un hombre ahí que va a hacer uso de las cosas que yo compré, pues en un momento dado sí es esa situación, y sobre todo el hecho de que dice, bueno, y aparte de que ese patrimonio lo estoy formando para mis hijos, no para que lo disfrute un tercero. Yo creo que, bueno, en la práctica eso es lo que se da, de que muchas veces también a veces uno como abogado hacer ver o entender ciertas cosas a la gente, ¿no? Tanto de uno como de otro lado, para efecto de poder llevar a buen término los convenios, ¿verdad? Sobre todo en este caso, cuando se quedan en uso de las propiedades. Sí, yo considero que, licenciado Mauricio, que sí, hay yo creo que muchas de las cosas para hacer o poner estas cláusulas es precisamente eso, pero por ejemplo, pensando en que la señora hubiese trabajado o hubiera aportado también con su trabajo precisamente para poder, en su trabajo en casa, en su caso, para poder obtener ese bien inmueble, pues lo que se llama después la pensión compensatoria. Incluso hay mujeres que llegan a estos convenios con el miedo todavía de que no se les reconozca su derecho a obtener hasta el 50% del bien inmueble. Así es. Y precisamente esto es lo que se les tiene que sacar de la mente a los juzgadores y bueno, en general a todos, de que no nada más el padre a lo mejor fue el único que aportó para la obtención de esa propiedad, sino que con el trabajo de la mujer también se obtuvo eso, y precisamente por eso viene a eso, a desprogramar esas ideas. Lo que pasa es que precisamente el hecho de hablar uno con nuestro usuario, con nuestro cliente, respecto a esas situaciones. Ya cuando viene otro tipo de cosas, de que si se le para abundar ahí en su negativa, pues bueno, eso es otra cosa, pero una vez uno como abogado, este tipo de situaciones es la que una vez está uno un tanto difícil de estar convenciendo, o bueno, no convenciendo, sino de explicarle al usuario o al cliente respecto de esta situación en particular, ¿verdad? Pues sí, también, cada cabeza es un mundo. Gracias, licenciado Mauricio. Licenciada Adriana. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bien, en mi caso, considero que pues la respuesta del licenciado Héctor le clarificará, espero yo, un poco a la poetisa Rosario Castellanos, que nos honra con su participación, y que efectivamente habla sobre el punto final de la donación, si lo que se está donando es el usufructo, pues el uso y disfrute es en los términos que quien decida, quien ya tiene esa donación a su favor, efectivamente, pero ese es tema de otra, eso es un aspecto que se tendrá que resolver. Creo que en el caso más bien, esta ejecutoria más bien se trata de ver esas acciones afirmativas en favor o con esa perspectiva de género, en atención a que efectivamente nosotros como abogados buscábamos atender en un convenio tantos aspectos como se pudiera para evitar conflictos futuros. Uno de ellos, como dice el licenciado Mauricio, sería que habiendo hecho un patrimonio juntos, después lo viniera a habitar otra persona, ¿no? Pero insisto, creo que justamente estas nuevas perspectivas, específicamente la de género, es lo que habría que destacar de la ejecutoria que usted nos está comentando, licenciada. Y en relación al riesgo que puedan correr los menores, se entiende que también se hacía
en estos convenios, previendo la vulnerabilidad, o más bien considerando la vulnerabilidad de los menores y estableciendo una protección reforzada para ellos. Pero también, como dice la licenciada Pulchería, estaríamos partiendo de una posibilidad, sí, pero la probabilidad, pues, se puede atender con posterioridad una vez que existan evidencias de riesgo, pero partir de que quien tiene, de una situación de riesgo por el hecho de que es un hombre y de que no es el padre de los hijos, también estaríamos estigmatizando uno de los géneros. Creo que también Así ahí, en ese sentido, sí hay que hacer una protección para los menores, sin embargo, estaríamos estigmatizando al género masculino. Es cuanto. Gracias. Gracias, licenciada Adriana. Licenciada Sandra Piña. Hola, buenas tardes. Yo creo que esta ejecutoria me queda un poquito la duda, porque efectivamente hablando de una revocación solamente puede ser por ingratitud o en los otros casos de la inoficiosidad. Creo que estamos más bien ante la acción de la cesación del usufructo, que efectivamente, como hay una cláusula condicional, en el momento en que los menores dejan de habitar ese domicilio, pues me parece que sí hay materia para la cesación del usufructo, que nada tiene que ver con la donación, la revocación. En cuanto a los convenios que podemos pactar en algunos asuntos familiares, me parece que luego hay dos cosas muy distintas. Una cosa es que hagamos una donación o el usufructo en favor de alguna persona, por ejemplo, en este caso de la mamá, sí, solo sí, se dedique a cuidar a los niños y viva ahí. Y creo que otro punto es la habitación, que es otro de los derechos que se desmembran, en este caso, de la propiedad en sí. Y la habitación se limita propiamente a las personas que sean familiares y que se les delega ese uso. Entonces, ahí me parece que cuando se llegue a pactar que un inmueble sea solamente para el uso, más bien para la habitación en concreto de los menores, creo que no se condiciona a la mujer en decir que no tenga otra pareja o que se case. Solamente está la limitación para que en ese uso de la habitación un tercero no venga a ingresar a la finca, y a mí me parece válido. En muchos convenios es lo que se establece. La finca solamente es para el efecto de habitación de los menores. La mujer, pues, en su caso, se establece que si se llega a casar o tiene pareja, que se pretenda hacer el uso, nos entrega la posesión de la finca, y en favor de los menores o de ella misma como mujer, más bien se le paga una renta, ¿no? Me parece que es una línea muy delgada entre mi libre desarrollo de la personalidad como mujer y también el derecho de propiedad, que en este caso, por ejemplo, sería del hombre, ¿no? Hombre o mujer, quien sea. Es cuanto. Gracias, licenciada. Bueno, en el caso concreto considero que al haber hecho una donación precisamente del usufructo, a lo mejor si nada más hubiese permitido a la señora estar, obviamente, por tener la guardia y custodia en el domicilio, quizás sí hubiese podido, en su caso, haber alguna limitación, pero si la señora tenía, en su caso, el uso y disfrute de ese bien inmueble, propiamente las condiciones no tenían cabida, independientemente de que fueran condiciones contrarias al libre desarrollo y todo eso. Porque, bueno, en este caso, el señor estaba considerando que al no haber cumplido con estas cláusulas, era por eso que se le estaba retirando. Que en este caso, al tener ella ya propiamente el uso y disfrute, podía hacer, independientemente de que los niños no estuvieran con ella podía disfrutar precisamente de ese derecho que se le otorgó. Es correcto, es que no había ningún motivo para una revocación, o sea, era improcedencia de la acción. Así es. Muchas gracias, licenciado Héctor Enrique. Buenas tardes, licenciada. Considero yo, al margen de la ejecutoria y su jurisprudencia, que debe de haber una iniciativa de proyectos para, en su caso, revisar los códigos civiles
propiamente hasta el de Guanajuato. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia tiene un fin de invalidar aquellas cláusulas que limiten la capacidad jurídica de la mujer o que fomenten la desigualdad estructural entre el hombre y la mujer. Conforme a ello, y ese precedente tan importante y que está comentando usted, y como lo explica, pienso yo que se tienen que revisar los aspectos de los contratos, de las cláusulas, para que, si bien se establece un aspecto de reconocimiento en un juicio que deviene de un juicio familiar a un juicio civil, el cambio que implica o que puede ayudar, echar una revisada a los códigos y en su caso a que se puedan hasta proponer o hacer, valga la redundancia, propuestas para reformarlos. Yo sí considero importante, muy importante y trascendente y conveniente tomar en cuenta este precedente, insisto, porque sí se ve la capacidad de la mujer jurídicamente, sí se ve violentada con el día a día. Nos toca en aquellos momentos, por la costumbre o idiosincrasia que se tiene, desgraciadamente, por naturaleza, y solo como ejemplo lo expreso así, no generalizo, pero es cuando no puede vivir, no puede entrar alguien, todos esos términos que llevan correctamente, insisto, a la inconstitucionalidad de esas cláusulas, con esa interpretación artículo 1 y 4 de la Constitución, 1 y 5 de la Convención Americana para prevenir, erradicar la violencia para la mujer, conocido ese convenio o Convención Belén do Pará. Entonces, seguramente, mi opinión sería eso, checar ahí los códigos y sujetarnos a esas cláusulas, si bien existen y ese precedente en virtud, llevarlo a extenderlo, tener una cosmovisión para hacerlo realidad, e ir en el papel jurídico de nuestro día a día, sea que ese criterio avance. ¿Cuál sería su opinión, licenciada, perdón, a ese extensión de esta jurisprudencia? Bueno, yo considero que sí debería de tomarse en consideración, más bien, ahora que ya sea realidad el Código Nacional, porque, vamos, revisar cada código estatal estaría muy complicado. ¿Por qué? Porque precisamente en cada estado la idiosincrasia es muy diferente, tanto, no sé, de extremo a extremo, en Chiapas, Guerrero, muy diferente ahora en Guanajuato, en Chihuahua, no sé. Vamos, la moral, las tradiciones, las buenas costumbres son muy diferentes de estado a estado, y precisamente sí considero que esto debe de considerar, vamos, valga la redundancia, considerarse al momento de que sea realidad el Código Nacional, para que todo este tipo o estas jurisprudencias o estas ejecutorias sean agregadas, porque son de suma importancia. Y bueno, también precisamente por eso existen en su caso las jurisprudencias, para poder atender o avanzar, porque los códigos luego a veces no pueden avanzar de manera como va avanzando la sociedad, y precisamente vienen en este caso las jurisprudencias para poder alcanzar a la sociedad y a su evolución. Eso es lo que yo considero, licenciado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entender ese tema actual para todos en nuestro ejercicio de los derechos humanos, fundamentalmente, lo comentamos así, somos garantes del debido proceso y tenemos ese compromiso ético y moral para poder contribuir en esa agenda de eliminar esa violencia contra la mujer que desgraciadamente se vive actualmente. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Héctor Martín, ¿quiere hacer alguna otra intervención? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Relacionado con el tema de garantía fundamental, derecho fundamental
al acceso a una vida libre de violencia, libre desarrollo de la personalidad, derechos fundamentales o derechos adquiridos por el matrimonio, como lo son el derecho a una compensación y a una indemnización. Considero yo que en materia agraria topamos con una problemática, al menos el servidor, un poquito complicada. En el contexto del medio rural, donde estamos situados en un ejido, se casa un hombre con una mujer, el hombre al momento del casarse tiene 5 hectáreas de una parcela, la mujer se dedica preponderantemente a las labores del hogar, a participar también en el trabajo de esa parcela, a llevar lonche hasta donde está desarrollando su trabajo su marido, y con motivo de ese esfuerzo conjunto se van adquiriendo más parcelas en el régimen ejidal, obviamente operando únicamente la ley agraria. Vamos a llegar que al paso del tiempo se fueron de 5 hectáreas a hacerse 20 hectáreas. Llega un divorcio. ¿Qué ruta seguir para ejercer esos derechos que tiene la mujer, de que se le garantice la indemnización y la compensación? Porque nos encontramos en el caso de dos disyuntivas. El ejercicio de la materia familiar o del proceso civil en el régimen agrario, y que posiblemente, digamos, bueno, le embargo la producción, que el hombre celebre contratos de arrendamiento y que únicamente se le puede embargar esa situación. ¿Qué ruta seguir para poder obligar al hombre que está ejerciendo, obviamente, materia agraria nada más, la ruta para decir, bueno, que se le obligue a la aplicatoriedad de la materia familiar a la materia agraria en cuanto a la indemnización y la compensación? ¿Cómo se le va a garantizar todo esto bonito que hablamos de libre desarrollo de la personalidad y todos los derechos que es la mujer? ¿Qué ruta vamos a seguir para en materia agraria garantizárselo? Pues yo creo que precisamente, la limitante que tiene esta materia imprescriptible, inembargable, es lo que limitaría en su caso el derecho de la mujer a poder ejercer, bueno, a poder ir en contra o sobre los bienes, en este caso, las parcelas ejidales. Sí sería muy bueno que hubiese pero por ahí. hablemos de que la ley agraria no puede estar por encima de derechos fundamentales. Así es, correcto. ¿Cuál es el método? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, es cierto, totalmente. ¿Cuál es la ruta? A ver, vamos a ver. Porque te lo agradezco bastante a quien me lo pueda explicar. A ver, licenciada Ivette. Perdón, pero su servidora fue agrarista durante mucho tiempo. Hay que delimitar bien lo que son los derechos agrarios. Los derechos agrarios salen del ámbito civil por una razón. Pertenecen a precisamente ejidatarios y ni siquiera pudieran ser cuestiones de que si son mujeres o son hombres o cualquier otro tipo de cuestiones. El derecho ejidal, hemos tenido inclusive ejidatarios que a la hora de que hacen una sucesión dejan fuera completamente toda la familia. El ejidatario puede dejar a donde quiera y también debemos de partir. El ejido se divide en 3 tipos de propiedades. Uno es el uso común, que son estas parcelas que se comentan. Este uso común le pertenece a todo el ejido. Hay que, como nosotros civilistas también, observar ese tipo de cuestiones, tener mucho cuidado, ver el origen de nuestra propiedad que estamos peleando, ver el origen de nuestro derecho que vamos a solicitar. Si es un uso común, este uso común es imprescriptible e inembargable y es únicamente el derecho que tiene el ejidatario para poder accesar a este uso común. Puede ser una situación de agostadero, puede ser una situación en donde se haga de manera comunal esta explotación de determinados campos. Por ejemplo, acá en el norte, en Chihuahua, utilizamos el uso común en lo que son los bosques,
para poder, o los agostaderos para tener lo que es las cabezas de ganado. Hay otra situación que es la parcela. Esta parcela es única y exclusivamente para las personas que siembren de manera particular el ejidatario. Puede esta parcela ser de 1, 2, 3, 20, 1000 hectáreas. Estas asignaciones se hacen en una junta donde hay un comisariado ejidal. Este comisariado ejidal debe de adjudicar con el pleno de todos los ejidatarios, así sean 20,000 o 30,000 ejidatarios, esta asignación. Nada tiene que ver con el derecho particular. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente derecho de un ejidatario. Puede ser hombre, mujer o quimera, lo que ustedes quieran, pero esta situación sí debe de ponderarse. Hay un tercer situación que es el solar. ¿El solar qué es? Es la casa donde vive el ejidatario o el titular del título ejidal, vaya la redundancia. Esta sí puede ser susceptible de pelea porque esta sí entra en el registro público de la propiedad. Esa sí podría ser, yo creo que esa es la confusión que trae el compañero. Aquí sí podría la consorte o bien la concubina o en dado caso la esposa solicitar este tipo de derechos. Pero siempre mi recomendación que yo le doy acá en Chihuahua a mis chicos, siempre que van a pelear cualquier bien, váyanse a ver de dónde carambas viene. Si no me aparece en registro público de la propiedad, búscalo en el RAN, Registro Agrario Nacional. Entonces, eso es súper importante porque eso nos ahorra mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, yo creo que sí debemos de partir de esa situación. Y en cuanto a lo que ya han comentado, para no redundar, la situación que maneja la maestra Dominique es única y exclusivamente que no podemos poner de manera arbitraria las condiciones que nos dé la gana para nosotros, ahora sí que perdón por el inglés, pero joder a la otra persona. No quiero que vivas, no quiero que tengas una nueva pareja, no quiero que metas a nadie y quiero que sea bajo mis reglas. A eso se refiere, no perdamos esta situación, seamos muy conscientes de que se hizo en base a eso, no tanto porque es mujer, sino porque se le está pidiendo por los usos y costumbres que deje de vivir para que pueda vivir a través de sus hijos. Es una cuestión patriarcal y misógina, o sea, es debido a eso, no a cuestiones de otro tipo, sino única y exclusivamente a la cuestión patriarcal y misógina de que, oye, tú como eres la mamá de mis hijos, no tienes derecho a rehacer tu vida, ni a casarte con nadie, ni a meter a nadie a mi casa, porque son mis hijos y tú eres mi mueble y eres mi propiedad. Es en ese sentido que se emitió precisamente este tipo de cuestiones. No tanto feminista o feminista, sino una cuestión de que tú no puedes cortarle o condicionarle a una persona a que haga lo que te dé la gana para darle este contrato o esta donación. Entonces, es en ese sentido, no perdamos de vista y no nos vayamos por las aristas. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Ivette. Licenciada Adriana. Gracias, licenciada Dominique. Yo creo que habríamos que centrarnos en la duda que plantea el compañero Héctor. Él dice, tenía 3 hectáreas y ahora tiene 20. Y habla de la preeminencia del derecho agrario sobre el familiar. Creo que no hay tal, o sea, cada uno tiene su ámbito de aplicación y no podríamos hablar de que porque la mujer trabajó o hizo. En el caso, como dice la compañera de Chihuahua, efectivamente hay 3 tipos de tierras o 3 tipos de propiedad en la clasificación en lo agrario. Y estaríamos hablando efectivamente solamente del solar donde pueden estar, que está destinada pues para la habitación. Pero no es el caso que dice Héctor. Héctor dice, ahora tiene 20 hectáreas. Estamos hablando que es la parte donde se hace a través de las asambleas. Y como el origen legal es que se hace a través de las asambleas y lo que se divide es lo que lo que se compró, lo que se obtuvo mediante compraventa, y aun cuando hubiera sido mediante un acto simulado, y efectivamente lo compraron, no se podría demostrar legalmente y estaríamos ante una ilicitud porque la forma de adquirirlo es a través de esas asambleas y por lo tanto no entra en ninguna división. Eso me parece que resolvería la situación. No se trata de preeminencia de un derecho sobre el otro, sino del origen de cómo se adquirió dicha posesión o dichas propiedades. Es cuanto. Gracias. Gracias, licenciada. Licenciada Mayra. No se escucha, Lico. Tu micrófono
Mili, que está apagado. Gracias. Hola, licenciada. Hola, buenas tardes. Nada más para comentarles que sí ha habido casos, de hecho en mi municipio ha habido casos en los que efectivamente se demanda esa compensación en razón de las parcelas que se adquieren. Y tal y como lo expresaron mis compañeras, efectivamente tomamos en consideración que el derecho, la parcela, hablamos de un derecho que se da por parte del ejido en una forma en la que se le permite a uno de los ejidatarios el poder trabajar la tierra, una cierta dotación con todos los lineamientos que el mismo, la ley agraria lo establece en asamblea y todo lo demás para que se le pueda designar como ejidatario. Sin embargo, en derecho civil sí se ha tomado en consideración esa adquisición de derechos parcelarios, porque finalmente han existido esos contratos que no lo niega el derecho agrario, sin embargo se tiene que dar con ciertas circunstancias diferentes al derecho civil, que se tenga que hacer publicidad, el derecho al tanto, que sea en asamblea, etcétera, ¿no? Pero sin embargo en derecho civil sí lo han manejado así y se ha dado un porcentaje de esos derechos parcelarios, no en sí como una propiedad, porque no hablamos de una propiedad, no es una situación civil, sino un derecho agrario, un derecho a la parcela, derecho ejidatario, pero lamentablemente se queda corto porque el derecho civil dice, el juez civil dice, no, sí, 30%, 40%, 50%, pero ya después te arreglas con el Tribunal Agrario, porque eso ya le corresponde a ellos. Y así lo han manejado, ¿sí? Entonces, yo les vuelvo a reiterar, esa es la experiencia que yo tengo y que yo he visto, ¿sale? Entonces, pues es todo. Gracias. Gracias, licenciada. Licenciada Sandra Medrano, quería hacer una intervención. Sí, muchísimas gracias. Es muy corta, atendiendo el ejemplo que puso, ya me perdí tal vez por el ejemplo que pusieron de lo agrario, pero bueno, el ejemplo que puso sobre el divorcio mutuo referente al tema de la situación que estas cláusulas que a veces no se trabaja con perspectiva de género. Muchas veces uno como abogado defensor busca, y como bien lo dijo nuestra compañera Sandra Piña, busca pues el beneficio de los menores. Muchas veces son condiciones que ponen pues el hombre o mujer, porque puede ser hombre o mujer que imponga estas condiciones, no nada más va para una mujer. Yo he defendido también a hombres. Entonces, uno lo que protege en este caso, pues es al 100% a los menores, ¿sí? Entonces, estas condiciones en las que estamos, por el machismo, por lo que acaban de comentar mis demás compañeras, pues uno no lo puede manifestar en ese momento porque quiere el beneficio de esos menores. Ya estaría en una audiencia que una juez haga esas manifestaciones a la que usted hace mención con perspectiva de género y que no se afecte ni el hombre ni la mujer, ni que estén condicionados a vivir o no con otras parejas. ¿Me explico? Entonces uno entiende que tiene que adecuarse a lo que hay en ese momento, ¿sí? Para proteger a los menores. Muchas veces uno dice, bueno, pero pues ¿por qué las vas a limitar a que tenga o no una pareja? Entonces uno a veces se queda callado por el mismo tema, porque entonces la otra pareja, sea hombre o mujer, condiciones, ¿me explico? Entonces, uno se acomoda a lo que se adecue en ese momento de cómo se va a llevar a cabo este convenio. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, en este caso considero que igual el hecho precisamente de que no se quiera llegar o no se quiera hacer un convenio si no no se quieren aceptar este tipo de cláusulas o de estas condiciones para no vulnerar o para no
vamos, no obtener más para los niños. Considero que pues de igual forma, con una sentencia sí se obtendría en su caso el derecho para ambos y no necesariamente teniendo que aceptar este tipo de cláusulas que van en contra del derecho de la mujer. Aquí rápidamente la licenciada Sandra Piña nos comenta, en juicios familiares se pueden tomar en cuenta esas propiedades, yo me imagino hablando de la propiedad ejidal, solamente para valorarlas y determinar un quantum. Pues sí, igual lo que decía la licenciada Mayra, en su caso, bueno, págame lo que pudiera, lo que pudiera evaluarse esa propiedad y ya, ya sería ahora sí que tu problema el pago, ¿cómo harías tú el pago después de haber evaluado esa propiedad? También el licenciado Héctor Martín quería hacer otra intervención. Sí, licenciada. Como lo comentaba la compañera, hablando de lo que nos permite la ley agraria. La ley agraria nos permite, obviamente, hacer el ejercicio de contratos de compraventa siempre y cuando éstas cumplan con los requisitos que establece, ¿verdad? No me refería yo a las tierras de uso común ni a las dotaciones originadas desde la fundación del ejido. Yo me refería al incremento de la propiedad, vamos a llamarlo entre comillas, de la cantidad de hectáreas o de parcelas que fueron adquiridas por el fruto del esfuerzo del matrimonio, obviamente por compraventa. Entonces, si la explicación de la licenciada Ivette fuera la correcta, seguimos estando en una desigualdad brutal en condiciones con la mujer. Así lo considero yo, porque sí, en el régimen familiar, todas esas cuestiones se analizan y se valoran para determinar las compensaciones o las indemnizaciones. Obviamente que una mujer que toda su vida estuvo casada con un ejidatario y que esa persona se dedicó única y exclusivamente a adquirir mediante compraventas propiedades ejidales, ¿en qué plano la dejamos? Es mi duda, cómo hacer el ejercicio de los derechos que tiene la mujer cuando nos enfrentamos a esta situación. O definitivamente, si la respuesta es, ni modo, vas a pelear un solar del 50 por 50 y es todo lo que hay, adelante. Licenciado Héctor, precisamente, sí, estoy de acuerdo con su punto, pero como comentó la licenciada, la ley agraria es muy específica en esos aspectos, pero lo que comentaban mis compañeras, precisamente que, se evaluaran estas propiedades para que posteriormente, ya sea en su caso el señor, pagara lo que correspondiera o lo que valen propiamente, ya sea en propiedad, no sé. A ver, licenciada Ivette. Gracias. No, tampoco, desgraciadamente, atendiendo a que casi todas las disposiciones agrarias fueron hechas mucho antes de estas situaciones de los derechos de las mujeres, las cuestiones de lo que serían las propiedades referente a parcela, licenciado, no únicamente a solar, a parcela abuso común, las parcelas para que usted pueda adquirir una parcela, ahí va una cuestión de cultura general. Usted, ejidatario, hombre, mujer o quimera, lo que usted sea, usted tiene que tener permiso de ejido. No se le puede vender a cualquiera, ni a Chana, ni a Juana, ni a nadie. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través, como bien dijo usted, un contrato de compraventa. Este contrato de compraventa se tiene que hacer ante un notario. No es ante Chuchito ni ante ninguna otra cuestión. Tiene que ser un notario certificado a través del cual se hace este contrato de compraventa. Y este contrato de compraventa, ojo, tiene uno que llevarlo con el ejido a ver si quieren. Porque en esta juntadura, si más del 50% dicen, fulanito, no vendes, no vendes. Porque aquí quien tiene el derecho del tanto no es la esposa, son los demás ejidatarios. Porque estamos hablando de una cuestión de un núcleo ejidal. Aquí no entra absolutamente ningún derecho del tanto por parte de la esposa, ¿eh? Ojo,
que el derecho de tanto que tiene la ley agraria se refiere única y exclusivamente a ejidatarios, no a los familiares del ejidatario. No confundamos la ley, como bien lo dijo la maestra, no confundamos la ley civil con la ley agraria. No confundamos este tipo de situaciones. En cuanto a que si compró 20,000 parcelas, estas 20,000 parcelas no entran dentro de lo que sería la suma de las cuestiones que se hayan hecho a través del matrimonio. No entra, surte, corre la misma suerte de las herencias o corre la misma suerte de la lotería. Yo siempre les decía a mis ejidatarios precisamente esta situación. Usted quiere que su esposa quede, si usted fallece o si usted tiene algún problema, que quede cubierta, pida que sea ejidataria o por lo menos avecindado. El avecindado, si bien es cierto, no es un ejidatario, no forma parte del ejido, sí puede ser susceptible de tener estos bienes. Entonces, me da mucha pena, pero la verdad es que esta mujer, aunque haya sido muy abnegada, aunque haya sido muy buena mujer, aunque haya parido 20,000 hijos y haya hecho todo lo que tenía que hacer, si no aparece dentro de la sucesión, o bien este señor no quiere venderle absolutamente nada o no la hace partícipe de las ganancias de estas parcelas, lo siento mucho, no tiene derecho sobre esa situación, porque quien tendría mejor derecho es el ejido, no la esposa. Y ha sido muy lamentable, y de hecho yo creo y estoy convencida de que debería haber cambios en la ley agraria, porque esto es muy injusto, como usted bien lo dice. Imagínese, entregarle 20 años de tu vida a un fulano y que este fulano haga 20,000 millones y se vaya con una de 20, ¿y qué hago yo si no puedo reclamar nada? Eso sí es muy gravísimo, pero la verdad, desgraciadamente, es lo que sucede. Hola, buenas tardes. Licenciado. ¿Me permite? Creo que mi querida Ivette ha dado en el punto medular. La ley agraria, como sabemos, es una ley bastante antigua que no ha tenido reformas trascendentales. Lo que estamos hablando ahorita de perspectiva de género, de derechos humanos, debido proceso y todo lo que hemos venido viendo a raíz de la transformación de nuestra legislación por los convenios que ha firmado nuestro país de los derechos de la Corte Interamericana, es donde entra en conflicto. Yo también estoy totalmente de acuerdo, mas sin embargo, la norma es fría. La norma no se hace, no se puede interpretar con el corazón y pobrecita. Sí, probablemente necesitemos una reforma agraria, una ley de la reforma agraria donde se pudieran incorporar este tipo de derechos. Mas, sin embargo, hasta hoy en día, ni el ejidatario manda la asamblea. El núcleo ejidal es el que manda. Es el que, aunque le hayamos hecho una compraventa, le paguemos y vamos con ese documento con el notario, la asamblea dice no, es no. Me ha tocado ver por experiencia profesional de contratos de este tipo de compraventa, fallece el ejidatario y resulta que ante la asamblea el ejidatario nombró herederos a sus hijos. Y yo como comprador, pues desocupándome, amigo, porque usted no tiene nada que ver aquí. Así de fría, así de contundente es la ley agraria. Es todo mi comentario. Gracias, muchas gracias, licenciado José. Sí, y pues no nos vayamos tan lejos, tan solo el derecho alimentario tampoco podría, igual, o sea, y es derecho de niños y adolescentes, de niñas, niños y adolescentes. Y tampoco puede entrar, y están por encima precisamente de los derechos de las mujeres, en su caso, en este caso, y pues tampoco podría entrar ahí ninguna situación con la ley agraria, y sí, sería muy bueno que pudiese haber por ahí algo que regular esta situación. Yo considero que lo que comentaban las compañeras sobre que se evaluara precisamente el valor, o se tuviera el valor de condenar a una persona, o en este caso al señor, para una pensión compensatoria o incluso una pensión alimenticia o garantizar, podría evaluarse y precisamente decir, bueno, entonces tú pagas esta cantidad con base en el valor de esas propiedades, y así podría salvarse esa situación.
considero yo, para que no fuera tan injusto. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención que quisieran hacer? Bueno, pues por mi parte es todo y les agradezco mucho su participación y pues sí, sería, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Descansen, gracias.